Bueno, a continuación pondremos un poco en práctica lo del módulo de hepatitis no infecciosas y hablaremos un caso sobre hepatitis alcohólica. Y es importante conocer que actualmente no solo en los hombres podemos tener esta entidad, sino que también en mujeres, por lo tanto es una mujer de 63 años que con ingesta de alcohol de 140 gramos al día, más o menos 8 meses, y esto fue por una depresión familiar que tuvo. También ingesta de Omnilife 3 meses y los signos vitales están dentro de parámetros normales. A la exploración física un poco de hepatomegalia y la refieren a nuestro centro por ictericia, astenia y aninamia. Cuando ingresa, tenemos estudios de laboratorio que llaman la atención mucho, que hay una leucocitosis de 17.700 leucocitos, trombocitopenia de 70.000 y con tiempos alargados, un INR de 2.3, bilirrubinas de 11, expensas de la directa, con transaminasemia ligera más la AST, la fosfatasa alcalina en 320 y tenemos una relación AST-LT mayor a 2. Electrolitos bien y se hace de todas maneras una determinación para descartar que no tenga alguna hepatitis A, B, C y ELISAs sin ningún problema y se descartó cualquier proceso infeccioso con un examen general de orina y una tele de tórax sin alteraciones. Se hizo un ultrasonido en donde podemos ver datos de esteatosis hepática. Y con todos estos datos clínicos, sobre todo hay que tener en consideración la ingesta de alcohol con esos gramos, pues cuál sería el diagnóstico de la paciente, pues como todos vemos, pues es una hepatitis alcohólica. Y hay que recordar que de acuerdo a las guías internacionales de la hepatitis alcohólica nos manejan que el factor de riesgo para mujeres es la ingesta de 40 gramos de alcohol al día y en hombres de 60 gramos por 6 o más meses, pero siempre hay que tener en cuenta que con menos 60 días de abstinencia y que antes del inicio de la ictericia. Siempre tenemos que tener en cuenta de la bioquímica hepática, sobre todo los perfiles de laboratorios donde podemos tener leucocitosis o neutrofilia, sobre todo las bilirrubinas arriba de 5 miligramos decilitros y que la AST siempre va a estar superior del límite normal hasta más de 50 unidades por mililitro, pero rara vez arriba de 300 unidades. Y que normalmente la relación AST-ALT va a estar mayor a 2 y que en los casos graves, como es en el caso de la paciente, puede haber trombocitopenia y tiempos de coagulación prolongados. Dentro de los diagnósticos diferenciales siempre es importante descartar sepsis grave, obstrucción de la vía biliar, si tuvieran algún carcinoma hepatocelular o si tuvieran alguna lesión idiopática también por fármacos como el DILI que ya lo comentaron en la charla previa. Se hizo una tomografía para descartar todo este tipo de cosas y más que todo en esta tomografía, si me la pueden pasar allá arriba el video por favor. Creo que no corre el video, pero bueno, la tomografía se observa un hígado grande, hepatomegalia con datos de esteatosis difusa, severa, el vaso de tamaño normal y sin ninguna otra alteración. Se le hacen las siguientes escalas que ya las mencionó muy bien el doctor José Luis, sobre todo tener en cuenta lo que es el MADRE arriba de 32 puntos y el escala de coma de Glasgow de 9 puntos. Por lo tanto, hay que recordar que todos aquellos pacientes que tienen ya un MADRE arriba de 32 puntos, el tratamiento que se debe de comenzar son esteroides. ¿Por qué? Porque de acuerdo a también algunas guías clínicas internacionales, tenemos que con un MADRE arriba igual de 32 puntos, el beneficio de esteroides para que disminuya la mortalidad de estos pacientes es benéfico. Asimismo también, como vemos la escala de coma de Glasgow, también aquellos que tienen más de 9 puntos con peor pronóstico y también con un MADRE más de 32 puntos. Por lo tanto, se pueden dar esteroides como la prednisolona 40 miligramos día, se pueden dar por 28 días o se pueden suspender a los 28 días o hay guías que dicen que se pueden dar durante esas 3 semanas en dosis de reducción.
Hay dos estudios importantes en Cochrane, donde los corticosteroides disminuyeron la mortalidad a un mes, solo en aquellos pacientes que presentaron encefalopatía hepática severa, y otros 5 ensayos clínicos en donde vieron que los corticosteroides también tienen una eficacia, sobre todo en insuficiencia hepática grave. Hay una revisión apenas de diciembre en donde podemos observar que aquellos pacientes que reciben esteroides pueden tener un beneficio en la sobrevida, sobre todo a los 28 días, pero no al año. Y además, aquellos pacientes no tuvieron infecciones, pero terminando el tratamiento, sobre todo los 28 días o los 30 días de esteroides, la mortalidad es más elevada, sobre todo por infecciones. Hay algunos otros estudios, sobre todo un estudio importante en donde valoraron sobre todo pacientes con hepatitis alcohólica grave, en donde usaron también esteroides y pentoxifilina, que es un estudio que se llama STOFA, por sus siglas en inglés, en donde ellos también analizaron el efecto de ambos fármacos, en donde concluyeron que tanto prednisolona o pentoxifilina reportan una tasa de supervivencia de 28 días durante 3 años. Además, este estudio también hicieron la comparación de pentoxifilina con corticosteroides y no se mostró ningún beneficio a la supervivencia a un mes, sobre todo en pacientes que solo utilizaron prednisolona, y la combinación de corticosteroides con N-acetilcisteína, que es un tipo de antioxidante, también se puede considerar como un enfoque terapéutico para mejorar de una manera temprana lo que es la función hepática y disminuir la mortalidad a corto plazo. Y aquí tenemos los estudios en los cuales podemos ver sobre todo los pacientes que fueron tratados con pentoxifilina y placebo y esteroides y placebo, en donde prácticamente se comportan de la misma manera los grupos de acuerdo a la supervivencia en las curvas de Kaplan-Meier, y el siguiente estudio también de pentoxifilina con placebo y N-acetilcisteína, en donde aumenta la sobrevida solo a 28 días. Entonces, a esta paciente le realizan a los 7 días de la administración de metilprednisolona los estudios de control y podemos observar que persiste con leucocitosis, las plaquetas subieron levemente, pero continúa con el INR prolongado, las bilirrubinas igual en 8, las transaminasas disminuyeron un poco, pero con la persistencia de la fosfatasa alcalina alta. Hay que considerar que en el módulo de mañana, cuando les enseñen a ver interpretación de las pruebas de funcionamiento hepático, también una forma de ver que el paciente esté consumiendo alcohol es con los índices de fosfatasa alcalina y algunas veces también con la gamma-glutamil transpeptidasa. Con estos resultados nosotros podemos hacer un score que se llama LIL a los 7 días para ver la respuesta a esteroides. Hay algunos artículos que nos pueden decir que se puede utilizar este score a los 5 días y que no va a haber alguna diferencia si lo hacemos comparado con 5 y con 7 días, pero el estudio de 5 días realmente fue un estudio con muy pocos pacientes. Entonces realizamos el LIL a 7 días, en donde vemos que se obtiene un puntaje de 0.95, que es mayor a 0.45, lo cual nos indica que este paciente no se beneficia de esteroides porque el riesgo es más alto de que pueda tener alguna infección. Por lo tanto, lo vamos a suspender. Y de ahí es muy importante sobre todo identificar a aquellos pacientes que realmente se benefician de esteroides, que en lugar que a lo mejor que los continuemos se pueden perjudicar más que beneficiar. Por lo tanto, es importante que la exposición sea limitada a estos pacientes. El puntaje de LIL pues nos va a permitir sobre todo ver si realmente responden o no a esteroides, y se recomienda sobre todo en aquellos respondedores nulos que se tenga que quitar el esteroide. Por lo tanto, hay algunos nuevos fármacos que se están estudiando para estos pacientes, como son lo que son los serlotinib, todos los niveles de verolimus, y también algunas otras máquinas de recambio celular con hepatocitos, pero todos estos medicamentos aún están en estudio. Realmente, aquí de ustedes, a un paciente con hepatitis alcohólica le harían una biopsia hepática. ¿Quién opina que sí? Pues quiero pensar que todo el público opina que no. La doctora Graciela dice que sí. Aquí es importante considerar cuándo usar una biopsia hepática en un paciente con hepatitis alcohólica. De acuerdo a las guías clínicas nos dicen que no, pero después adelante veremos por qué es la importancia de hacerla. El diagnóstico
siempre de una hepatitis alcohólica se basa en los criterios clínicos, sobre todo aquel paciente que haya ingerido alcohol de forma aguda y reciente, eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. Solo en aquellos datos en donde nos quede muy dudosa la historia clínica del paciente y por qué está con esas alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático es donde se recomienda hacer una biopsia, ya que en un 10 a un 20% no sabemos cuál es la etiología. Por lo tanto, en los pacientes con una hepatitis alcohólica, la biopsia hepática pudiera tener una utilidad diagnóstica y es por eso que la doctora Graciela levantó la mano y dijo que sí. ¿Por qué? Porque sobre todo las biopsias hepáticas nos van a dar una enfermedad, bueno, más bien un índice pronóstico para todos aquellos pacientes con hepatitis alcohólicas. ¿Por qué? Porque en las biopsias podemos observar si hay colistasis ductular o canalicular, que son aquellos factores independientes de mortalidad a corto plazo y sobre todo se ha correlacionado con un riesgo de muerte en etapas tempranas y compensadas de la enfermedad hepática alcohólica. Las características morfológicas sobre todo incluyen lesión hepatocelular, cuerpos, los hepatocitos aglobados o globule cells, sobre todo también vamos a tener cuerpos de Mallory dense, necrosis o inflamación lobular, neutrófilos y mononucleares. En casos muy graves ya podemos tener datos de colestasis. Y en esta paciente se realizó una biopsia. Aquí podemos ver a nivel ya más, digamos, lejano, más o menos a 40% del microscopio, cómo se ven todas las células, los hepatocitos y sobre todo aquí esteatosis macro y microvesicular, pero si se dan cuenta aquí ya podemos ver bien toda la esteatosis hepática, la inflamación con linfocitos y sobre todo acá que no se ve muy bien están aquí las células de Mallory dense que solamente son inclusiones de hialina en los hepatocitos. Pero es importante, por eso muchas veces no tiene tanta utilidad una biopsia más que para pronóstico, porque la biopsia se puede confundir también con pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólica. Y aquí podemos observar qué diferencias podemos tener entre una y otra, y es importante tener en cuenta sobre todo que los hepatocitos balonizados y los cuerpos de Mallory dense van a estar más relacionados con hepatitis por alcohol. También algunas otras características, sobre todo más en hepatitis alcohólica que en la no alcohólica. Y por lo tanto vamos a concluir con lo siguiente, que la hepatitis alcohólica es una forma grave de inflamación del hígado, sobre todo por un consumo excesivo de alcohol y que tiene un alto riesgo de mortalidad significativo. Además hay sistemas para poder clasificar la gravedad de la enfermedad, sobre todo como el MADRE y el MELT y sobre todo el modelo Lelil para ver si continuamos o no con el esteroide y que la biopsia hepática no se recomienda para establecer el diagnóstico de tal entidad, ya que cuando existen los datos clínicos es más que suficiente para tener el diagnóstico y hay que recordar que solamente en los que nos quede duda de ese diagnóstico pues se puede hacer la biopsia o en aquellos pacientes que a lo mejor pensemos llevar a trasplante en un futuro. Gracias.